¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿Por qué unos acceden a la vacuna y por qué otros, que somos las grandes mayorías, nos quedamos sin la posibilidad de proteger, de resguardar nuestra salud? Bueno, es que el Ecuador no es que se ha vuelto un país de privilegios, el Ecuador lo ha sido siempre. Es decir, ha tenido pequeños paréntesis de intentos democratizadores, pero que casi siempre han terminado siendo incompletos, interrumpidos o saboteados políticamente, ¿no? Han sido intentos pequeños históricamente. El más largo intento parecido a algo así fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ha habido otros antes, que son estos intentos por, digamos, suspender, suprimir esta sociedad de privilegios, esta sociedad de las argollas, de los nombres, esto que yo me animaría a llamar la República de los Notables, que es la que siempre ha gobernado, la de los apellidos, las argollas, las familias, etcétera, que vuelve a cualquier sociedad una sociedad de privilegios y que anula la posibilidad de que sea una sociedad de derechos. Es decir, por principio una sociedad de derechos es aquella en la que no importan los antecedentes, la familia, el grupo étnico, la condición de género, ni nada de esto para acceder a un derecho. Eso en el Ecuador ha sido siempre débil. La nuestra siempre ha sido una institucionalidad que tiene dos características. Por un lado es informal, es decir, se mueve siempre por debajo o por detrás de la institucionalidad formal, y por otro lado está muy atravesada por esta lógica de privilegios, ¿no? Del compadrazgo, etcétera. Hay una larguísima tradición, esto tiene sus raíces más viejas, digamos, están en las prácticas coloniales, y de ahí nos viene esto hasta ahora. Entonces el problema ahí sigue siendo esta necesidad enorme que tiene la sociedad ecuatoriana de democratizarse en serio, ¿no? No es posible democracia alguna, por más que los políticos se llenen la boca hablando de democracia, no es posible democracia alguna si no se echan abajo estas enormes barreras de una sociedad de privilegios y de una república de castas. Esa ha sido la tarea de siempre. A mí me apena mucho que en la campaña electoral, por ejemplo, ese ha sido un tema que ha estado prácticamente ausente, el problema de la justicia social en el Ecuador. Algo apareció en el debate de ayer, para mi alegría, debo decir, pero ese es un tema urgente en el caso ecuatoriano. Se ha ligado a eso, ¿no? No es solo la vacunación, es lo que suele ocurrir cuando las élites recuperan el poder luego de estos paréntesis breves en donde hay proyectos que intentan quitarles el poder político y democratizar un poco la sociedad, ni siquiera democratizarla radicalmente. Pero es una vieja historia en el Ecuador. Muy bien, David. Es muy importante también conocer este tema en el ámbito del derecho penal, y para eso nos acompaña el doctor Adolfo Moreno, experto justamente en el área penal. Para quienes no lo conocen, él se ha desempeñado como defensor en el caso 30S, también fue abogado defensor del periodista Freddy Aponte en la ciudad de Loja, entre otros casos importantes que él ha tenido. Doctor Moreno, yo quiero empezar consultándole, apegado al Código Penal, qué tipo de delito puede recaer en este hecho que ha sido público, tomando en cuenta que el Ministerio de Salud ha repartido a su criterio las vacunas contra COVID-19, especialmente a allegados del gobierno, familiares, periodistas, expresidentes, empresarios. Y con toda desfachatez, el entonces ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, defendió de que su madre haya sido una de las primeras personas vacunadas, y él salió a decir públicamente que primero está la familia. ¿Cómo entender esto? Y tratándose de recursos públicos, ¿cuál es el delito que podría haber de por medio? Muy buenas tardes, antes que nada, con el panel de periodistas, con mi contertulio. Agradezco la oportunidad de dirigirme a los radioescuchas por este medio y aclarar algunas dudas que podrían surgir en torno a las figuras penales que eventualmente se presentan frente a las acciones de quienes han dirigido el Ministerio de Salud y concretamente, en el caso que nos ocupa, la campaña de vacunación. Hay que empezar indicando que todo funcionario público, por el hecho de ser tal, de ser designado tal, sea de elección popular o sea un burócrata, está obligado a cumplir con un parámetro cuyos términos son cada vez más conocidos por la sociedad. Esto se llama el deber objetivo de cuidado.
el deber objetivo de cuidado no es otra cosa que el cumplimiento de las obligaciones que como tal recaen en un funcionario público, que son tal y como los describe la Ley Orgánica de Servicio Público: brindar una atención sin privilegios, sin corrupción, diligente, etcétera, etcétera, en beneficio de la sociedad. Ese es el deber objetivo de cuidado. Y poner como tal la parte que el funcionario administra del Estado al servicio de los propietarios o de los dueños de todo el andamiaje que somos los ciudadanos. Este deber objetivo de cuidado es una obligación fundamental. Quien atenta contra la misma, obviamente que puede incurrir en una conducta penal. En este orden de ideas y tomando en cuenta lo que se está conversando en esta tarde, existe la figura prevista en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, o más conocido como COIP, denominada peculado. Esta figura, palabras más, palabras menos, establece que los servidores públicos que actúen en virtud de una potestad estatal y que actúen en beneficio propio o de terceros, abusando de bienes, dinero o efectos, responderán por esta infracción, por peculado, cuya sanción es de 10 a 13 años. Por tanto, si se analiza los hechos de dominio público y que están en este momento siendo tocados, esto es, que el ministro de Salud, sus subalternos que conformaban parte del equipo de funcionarios públicos a cargo del Ministerio de la Materia, al estar imbuidos de este deber objetivo de cuidado y actuar no en beneficio de la sociedad, sino siempre en busca de fortalecer determinados privilegios, como bien ha señalado mi contertulio, estarían, a mi criterio, involucrados en la comisión de este gravísimo delito, el peculado. David, esto es muy preocupante, no solo para, digamos, la academia, para las personas que hacemos opinión o que tenemos la oportunidad de hacer opinión en los medios de comunicación. Esto es preocupante para toda la sociedad en su conjunto. ¿Por qué razón? Y es mi apreciación, quisiera ver si nos ayudas o nos colaboras en esa reflexión. Especialmente en estos años, la sociedad ecuatoriana y las instituciones del Estado hemos visto una clara descomposición. ¿Cómo explicar esta descomposición que vive la ciudadanía, que vive las instituciones del Estado, que vive la anomia en este contexto y en esta coyuntura crítica para el país? ¿A qué razón atribuyes tú esta descomposición institucional? Bueno, se puede decir que hay dos causas posiblemente, ¿no? La primera es evidentemente el retorno del modelo neoliberal que produce efectos desastrosos en la gestión pública y en los recursos del Estado y en la disponibilidad de presupuestos, y lo que hemos visto es eso, o sea, una enorme incapacidad de gestión del Estado en cualquier tema, porque esto es lo que hay que tener en cuenta, uno puede tomar cualquier tema, educación, cárceles, el que fuese, ¿no? Y el Estado es tremendamente ineficiente y termina generando efectos dramáticos sobre la mayoría de la sociedad. Pero a eso además yo le añadiría que en el caso nuestro es además neoliberalismo a la ecuatoriana, porque ni siquiera es el neoliberalismo en un sentido general. Por contraste, para poder hacer un balance más preciso, más minucioso, uno podría decir en Chile se ha aplicado un modelo neoliberal y sin embargo Chile puede responder. Y eso tiene que ver con otro factor, ¿no? En Chile no es tanto porque el neoliberalismo funciona, el neoliberalismo siempre tiende a destruir las sociedades, pero está de lado esto que se dice mucho de la sociedad chilena, que hay una sociedad con una larga tradición de institucionalidad relativamente democrática. Y eso el Ecuador, en cambio, no tiene. O sea, el Ecuador ha tenido siempre esto que he dicho, una débil institucionalidad formal y democrática y una muy fuerte institucionalidad informal de privilegios, es decir, antidemocrática. Entonces, en estos años lo que ha vuelto muy agudo el efecto de este tipo de prácticas políticas es que de alguna manera, con el intento de los 10 años del correísmo de al menos poner cierto coto a este tipo de prácticas, con Moreno, estos límites, este intento de ir llevando un poco más lejos la posibilidad de una institucionalidad distinta,
se viene abajo, estas prácticas regresan al Estado con mucha fuerza. Los sectores que promueven estas prácticas, que son principalmente las élites económicas y las élites políticas, retornan al control del poder del Estado y vuelven a esta lógica que todos lo sabemos, la lógica de los repartos, la lógica del Estado prebendario, que es el que debilita mucho cualquier institucionalidad democrática, y entonces eso nos devuelve a esta situación, una situación de sálvese quien puede, esta mezcla muy, muy peculiar en el caso ecuatoriano entre una debilidad institucional y una informalidad institucional histórica, y un neoliberalismo muy agresivo. No hay que olvidar, yo insisto mucho en esto, que Moreno ha constituido el gobierno que ha aplicado el programa neoliberal más agresivo de la historia del Ecuador. Esto es algo que habría que dejarlo sentado. Me parece que es raro que en una campaña esto no aparezca con toda claridad, porque el problema es el programa que ha aplicado Moreno, no tanto si es él como persona, si él es correísta, si es lacista. Es el programa, uno analiza el programa, es el más agresivo de los programas neoliberales. O sea, ni Durán Ballén y Alberto Dají en su gobierno se atrevieron a llegar tan lejos como ha llegado Lenín Moreno. Entonces, esa conjunción... Podemos decir que es una combinación de León Febres Cordero y Yamil Mahuat. Pero recargados, o sea, pero con mucha más fuerza. Porque sí, han conjuntado lo peor de eso, ¿no? Es decir, han conjuntado la gestión autoritaria, porque el problema es que cuando, como decía yo hace un momento, el intento de la Revolución Ciudadana fue el más consistente de estos intentos por democratizar la sociedad. Frente a eso, la posibilidad de una vuelta al control de las élites solo puede hacerse por una vía, que es una vía violenta y autoritaria. Y el retornar a la imposición de un modelo neoliberal se conecta con lo mismo. Es decir, el único modo de hacer las dos cosas, volver a controlar el Estado y volver de nuevo a las lógicas prebendarias y clientelares, requiere violencia y autoritarismo. Y del mismo modo, volver a aplicar el modelo neoliberal, lo mismo. Y esa mezcla extraña y recargada, como he dicho, es la que explica por qué este gobierno ha sido tan violentamente autoritario y tan agresivamente neoliberal. Muy bien, retomando el análisis en el campo penal, quiero consultarle al doctor Moreno. Ya ha quedado claro de que se pudo haber cometido el delito de peculado a la cabeza del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, pero ahora él, cuando todavía ejercía las funciones, se ha negado rotundamente a hacer público la lista de las personas vacunadas. Esto también constituiría un delito, tomando en cuenta que incluso ha habido pedidos de la propia justicia, entre ellas la jueza Selma Espinosa, que ordenó que se haga público estas listas, pero el entonces ministro de Salud ha dicho que esto es reservado. ¿Esto es correcto, doctor Moreno? Yo considero personalmente que no cabría dividir el asunto en virtud del hecho de que se esconde la lista. Para mí, el hecho de esconder la lista de vacunados VIP es parte de un elemento del peculado, que es el dolo. Es la acción dolosa con la que Ceballos y compañía han actuado en beneficio de terceros. Y remitiéndonos concretamente al hecho de esconder esta lista, no hacen sino acreditar la mala fe, el ánimo de causar perjuicio con el que estos individuos han venido procediendo en contra de los intereses de la sociedad en general para favorecer únicamente a un puñado de ciudadanos. En este orden de ideas, varias de las actitudes, declaraciones incluso, contestaciones a los requerimientos judiciales de los funcionarios en el sentido de tratar escondida la lista, no hacen sino acreditar el elemento subjetivo de todo injusto penal, que es el dolo. Y lo que llama la atención es que en el Ecuador es tan selectiva la justicia en virtud de lo que David acaba de señalar, de algunos parámetros importantes, que a pesar de contar con semejantes elementos de convicción, fíjese usted que ni siquiera se ha formulado cargos en contra de estas personas. Viven en una impunidad campante, lo cual es absolutamente inmoral y no deja de ofender a la fe pública de una manera muy grave, porque estas actuaciones ya también hilando un poco más fino, no solamente podrían ubicarse dentro de un peculado, sino que si se analiza con objetividad,
me parece a mí que hay un ánimo ya casi de exterminio contra una población, porque no se está tomando en cuenta cuáles son los sectores que necesitan de manera fundamental ser tomados en cuenta para la vacunación. Y algo similar ocurrió en el tema al inicio de la pandemia, cuando se pagaron de manera anticipada o cuando se pagaron a chulqueros internacionales dineros y no se invirtió en el tema de salud. ¿A qué somete usted a la población en esas condiciones cuando no atiende necesidades fundamentales como las que se han venido presentando en un contexto tan dramático como la pandemia? Usted apunta a exterminar, a mi criterio, indudablemente, una parte de la población. Y esto no es solo en el Ecuador, son posiciones que se pueden analizar alrededor del orbe y que han sido tomadas en cuenta por el derecho penal a nivel internacional, promoviendo incluso que la Corte Penal Internacional tome acciones contra muchos mandatarios y funcionarios que de alguna manera han tomado este tipo de actitudes con la salud y también con la vacunación y la vacuna en particular. David, es muy importante lo que acaba de mencionar el doctor Adolfo Moreno. ¿Por qué razón? Porque él nos habla de exterminio de la población. Y parecería una palabra de grueso calibre, pero si nos basamos en los hechos, y a eso se deben los periodistas, tiene asidero. ¿Consideras tú que hay una combinación que intenta realmente disminuir la población con estas prácticas, el autoritarismo, el clientelismo de por medio y un andamiaje institucional que ha permitido caminar un programa económico que está abocado a eso, a exterminar la población? ¿Qué piensas al respecto, David? Y hay un fenómeno más profundo todavía y que tiene que ver con esta lógica autoritaria y violenta que está adquiriendo el capitalismo a nivel mundial y profundamente antidemocrática, ¿no? Y ahí la pandemia nos ha mostrado muy bien cómo se combina, por un lado, esta idea medio darwinista, digámoslo así, de que en la economía es un sálvese quien pueda. Es esta idea de los listos van a tener el éxito, los tontos y vagos, entre comillas, entre muchas comillas, todo esto, están condenados porque no tienen capacidades para sobrevivir en el mercado, están condenados a la miseria y la pobreza, y así debe quedarse, ¿no? Esto que se resume en esta expresión del sentido común de que el pobre es pobre porque quiere. Eso es lo que está detrás, esta visión darwinista de que el mercado es una especie de selva. Y si lo miramos o lo combinamos con la pandemia, efectivamente, con el modo en que muchos gobiernos han gestionado lo de la pandemia, parece combinar ambas cosas. O sea, parece hacer que quienes sobreviven y quienes no están ligados también a que su capacidad de hacerlo está ligado también a si son o no sobrevivientes del mercado. Entonces me importa más salvar a los ricos que tienen millones de posibilidades de estar protegidos y dejo a la gente que está realmente desprotegida, expuesta y vulnerable, que son, por ejemplo, los vendedores de la calle, que hay muchos adultos mayores que están vendiendo en la calle. Entonces, pero es la misma lógica. Y ahí, digamos, no es tan sorprendente si uno mira la historia del capitalismo, pero se ha vuelto extremo y perverso en este tiempo. Y Moreno ha sido la combinación perfecta, o sea, porque Moreno, en esta lógica de dejar hacer y dejar pasar, es como que funcione el mercado y que funcione la lógica de vida y muerte que también está ligada a esto del que tiene posibilidades de salvarse se salva y el que no, no. Pero claro, el truco está en que esas posibilidades son las que hemos visto, ¿no? Los privilegiados, los amigos, los medios amigos, la prensa amiga, los expresidentes, exvicepresidentes. Y obviamente, frente a esto, alguien tiene que responder. Yo creo que sí, si juntamos todo, como bien ha dicho Adolfo, no entiendo mucho los temas legales, pero sí, efectivamente mi impresión es que si juntamos lo que pasó desde la pandemia hasta el manejo de las vacunas, allí hay claramente una negligencia en donde ya no es solo un descuido, efectivamente. O sea, cuando yo decido que en la lista se incluya un montón de gente que nada tiene que ver con la primera línea, con los servicios fundamentales, con la exposición, entonces evidentemente ahí estoy tomando una decisión consciente, no es que solamente, cometí un error y por eso se vacuna el Club Rotario. O sea, y a esto también se podría sumar el mismo caso del paro nacional de octubre, donde el defensor del pueblo dijo, incluso da paso para procesarlos por crímenes de lesa humanidad. Digo, no es casual, ¿no? Claro, por supuesto, además sí, efectivamente eso es ya bastante claro y contundente y acá también hay una negligencia muy, muy grave.
lo que uno hasta podría decir que ya, en últimas fue negligencia, pero alguien tiene que responder. ¿Por qué me parece importante subrayar esto? Porque con la manipulación que están haciendo en campaña electoral del supuesto odio y la venganza de un eventual gobierno correísta de nuevo, en realidad lo que están buscando es impunidad. En realidad lo que están buscando es una especie de, para tomar un parangón, una especie de ley de punto final, como la que pedían los represores en la Argentina para no ser juzgados por los crímenes que habían cometido durante la dictadura. Por eso creo que como sociedad, esto va más allá de las adscripciones políticas, como sociedad, si queremos reconstituir el muy deteriorado tejido social de la República, debemos llegar a tener ciertos acuerdos mínimos, como el hecho de que no puede haber impunidad sobre los gravísimos hechos que ha vivido el país en estos 4 años. Octubre, la pandemia, los periodistas que desaparecieron y que fueron asesinados en la frontera, y bueno, y un larguísimo etcétera, las cárceles, etcétera. Eso no puede quedar en la impunidad, y no se puede creer que hacer responder legalmente a quienes estuvieron a cargo de esto es odio o venganza. Eso es justicia, no es otra cosa. Claro, acostumbrados como están ellos, siempre digo, ahí hay una especie de, el diablo, ¿cómo es que se suele decir? Cada quien juzga según su condición. Ellos acostumbrados al lawfare y a la persecución judicial, claro, piensan que cualquier proceso judicial es entonces persecución, odio y venganza. Me parece que como sociedad es importante posicionar esta idea de que, además porque creo que es un sentimiento muy extendido, estamos demandando que haya justicia y que los responsables se hagan cargo de las consecuencias de los actos que cometieron durante todos estos 4 años. Bien, ya para ir cerrando esta conversación, Adolfo, quiero consultarte, ¿qué pasa con las personas que se beneficiaron de la vacuna contra COVID-19? Puesto que, como lo hemos analizado y lo hemos señalado, no se trata de cualquier persona. Hay grupos que han estado estrechamente ligados al gobierno y que han sido favorecidos incluso en otros aspectos. Por ejemplo, el periodista Diego Kendo recibió la renovación de su frecuencia por 15 años, un hijo de él hasta ahora es segundo secretario en la Embajada de Ecuador en Canadá. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con ellos? ¿Tienen algún grado de responsabilidad? ¿O simplemente ellos pueden decir, como lo ha dicho ya hoy día el abogado del periodista Gonzalo Rosero, del propietario de Radio Democracia, ha dicho, nosotros no sabíamos, fue el ministro el que nos invitó? ¿Cuál es la responsabilidad de quienes recibieron la dosis de la vacuna, Adolfo? Bueno, antes que nada quisiera que ustedes tengan una idea más clara de este criterio del exterminio. El artículo 81 del Código Integral Penal dice lo siguiente, textualmente, es muy corto. La persona que, como parte de un ataque generalizado sistemático, imponga condiciones de vida que afecten la supervivencia, incluida la privación de alimentos, medicinas u otros bienes considerados indispensables, encaminados a la destrucción de una población civil o parte de ella, será sancionado con pena privativa de libertad de 26 a 30 años. Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad de quienes se han beneficiado de la vacunación, hay que tomar en cuenta aspectos técnicos y dogmáticos muy claros. En el Ecuador existe una discusión entre si todas las personas que participan en un perjuicio al Estado podrían ser juzgados por peculado, es decir, por ejemplo, la secretaria del contratista que celebró el negocio ideal con el funcionario público también debería ser juzgada, o el contratista que no es un funcionario público. Entonces, la tendencia, hay una discusión sobre eso. Para mí, en lo personal, no deberían ser juzgados por peculado quienes no son funcionarios públicos, para hacerme entender. Que si hay una responsabilidad penal de parte de los vacunados, me parece que es una excelente pregunta y muy compleja a la vez. No me atrevería a hacer un juicio de valor muy apresurado, porque hay distintos beneficiados, ¿no? Y en ese orden de ideas, yo creo que si se analiza las responsabilidades penales de quienes eventualmente se favorecieron con la vacuna, tendría que analizarse caso por caso. Porque en alguna oportunidad puede ser que alguien que no cuente con toda la información o no esté suficientemente informado como tal vez nosotros dentro de este auditorio podríamos considerar que implica estar informado. Una de estas personas pudo ser que actúe por el temor que tiene a la pandemia, a perder su vida, a enfermarse, y en definitiva
lo hace por su bienestar. Podríamos a esta persona decirle que delinquió, es un poco complejo, pero hay otros casos en los que sí, con conocimiento previo, sí, muy claro de las circunstancias que en este momento nos tienen condenados como sociedad, sí, tomaron la decisión plena y consciente de asumir o de presentarse a la vacunación sabiendo que, incluso como comunicador, podría ser, ¿no? Hay una lista de personas que tienen que ser tomadas en cuenta primero, podría también eventualmente tener consecuencias penales, pero sería un caso, como le digo, a investigar, porque como la pandemia, como muchas de las circunstancias que la conforman y los rodean son eventos nuevos. Hay muchos eventos que no se pudieron prever, y el derecho penal obviamente no está listo para ese particular. Entonces sí es una tarea muy compleja esto de establecer si hay o no responsabilidad penal. Yo de entrada propondría que se haga un análisis caso por caso, pero tampoco se puede negar que dentro de esta gente sí hay avivatos que, sabiendo perfectamente lo que ha sucedido, se han prestado en desmedro de personas que realmente necesitaban o necesitan la vacuna, para, como sucede en Cuenca, por ejemplo, con los funcionarios municipales que están recogiendo día a día la basura. Ese es mi criterio sobre este particular y espero que les sea útil. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Adolfo Moreno. Él es experto en materia penal. También quiero agradecer a David Chávez, sociólogo, que nos ha ayudado a comprender cómo estas dos figuras del ámbito de las ciencias jurídicas y de la sociología interpretan la realidad que hoy viven los ecuatorianos. Muchas gracias por su participación, queridos invitados. A ustedes, gracias. Un saludo.